Buenas noches, hermanos, muchas bendiciones para todos. Saludo desde aquí, desde Uruguay, para los hermanos en Brasil, en Argentina, en todas partes en donde puedan entender el idioma español. Quiero que demos gracias a Dios, o Elohim, como se dice en hebreo, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, y que podamos de una forma constante y con insistencia, podamos clamar a Él noche y día, y que podamos meditar en su palabra noche y día, y que las palabras de nuestro Creador a través de su Hijo Yeshua, como se dice en hebreo, Él pueda tener ese lugar favorito en nuestros corazones. Porque si Él no tiene ese lugar favorito en nuestro corazón, ¿quién tiene ese lugar favorito en nuestro corazón? Los momentos de este mundo, las locuras de este mundo, los espejitos de colores de este mundo, las vanidades de este mundo, las diversiones de este mundo y tantas otras cosas más que nos descolocan del verdadero propósito de Dios o de Elohim para nuestras vidas. Dice la palabra que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren. Entonces, si nosotros no somos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, 100%, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A quién estamos dedicando nuestra vida, nuestra salud, las palabras que salen de nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras miradas, lo que oímos, lo que hablamos? ¿Hacia dónde está dirigido nuestra intensidad de nuestra adoración al Creador de todas las cosas? Porque Él verdaderamente busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren, y que podamos así ser sensible a la voz del Espíritu de Dios, de Elohim, su Espíritu, en nuestras vidas, y que podamos estar adiestrados para todas las situaciones, porque la lucha más grande son aquellos que verdaderamente aman a Dios, glorifican a Dios o a Elohim, viven de acuerdo a sus mandamientos, a su ley, porque su palabra es ley, es mandamientos, son reglas, son disciplina. Y Él quiere tener esa comunión con un pueblo que, aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de los tropiezos y de diferentes cosas que pasa el pueblo de Dios, nosotros nos dejemos disciplinar por el Todopoderoso, por el Creador de los cielos y de la tierra, que nosotros digamos verdaderamente queremos ser hijos y no queremos ser bastardos, queremos ser hijos. Y muchas veces Dios tiene que disciplinarnos por diferentes circunstancias en nuestras vidas,
Capaz que otros saben por qué están pasando ciertas circunstancias, capaz que otros no saben por qué están pasando ciertas circunstancias. Muchas veces decimos, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y muchas veces el enemigo pone un velo en, en los hijos de Dios para que no entendamos que ciertas cosas nos pasan porque nosotros no estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Quiere que actuemos como verdaderos adoradores, pero en realidad no estamos actuando como verdaderos adoradores. Estamos a media. Es tiempo de la entrega de un 100% de nuestras vidas. Tenemos que luchar para llegar al otro lado de la orilla. Decían los discípulos en el mar de Genesaret, dice que Yeshua o Jesús les dice: suban en la barca y váyanse adelante. Y en un momento dado parece que se levantó una tempestad en ese lago, en ese lugar, y resulta de que les costaba llegar a la otra orilla. Y así nos pasa a nosotros como hijos de Dios o de Elohim. Así nos pasa a nosotros. Nos cuesta llegar al otro lado, nos cuesta llegar a la meta, nos cuesta terminar el día en santidad, en consagración, en comunión con Dios, con su Hijo. Nos cuesta muchísimo. Y llegamos en la noche y como que hacemos: he llegado a la noche. Y eso nos va a costar no solamente llegar al fin del día en santidad y siendo esos verdaderos adoradores que Dios busca que le adoren de una forma constante, noche y día, los 365 días del año. Y Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero nosotros estamos con Él hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces estamos, por así decirlo, desconectados de nuestra comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo? Porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque no estudiamos la Biblia, porque no agarramos la Biblia y anotamos unos versículos que la semana vamos leyendo y nos va diciendo: acá esta palabra me quiere decir algo, Dios me quiere decir algo, esta situación en mi vida particular, Dios me está queriendo decir algo. Y estamos tan desatentos, tan desenchufados de nuestra comunión con Dios y su Hijo, que perdemos la orientación y estamos, como a veces uno dice acá en Uruguay, vulgarmente a veces uno dice, estamos como antena de goma. No tenemos señal, porque una antena de goma es algo de goma. Es simplemente una imitación de una antena, pero no tiene recepción porque es un plástico, es algo, una goma nada más. Y así muchas veces estamos nosotros en el camino del Creador, de Elohim, del Dios de toda gracia, de toda misericordia que nos salvó a cada uno de nosotros por medio de su Hijo amado. Dice que Él pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra falta, por nuestra idolatría, por nuestra vanidad, hipocresía, engaño, perversión, mentira y tantas otras cosas que podemos decir. Pagó el precio por nuestra idolatría. También eso es otra cosa de lo que pasa dentro del pueblo de Dios. También hay idolatría.
a veces no nos damos cuenta, porque estamos como estamos, este, vamos tan rápido en la vida que a veces perdemos la sensibilidad de nuestra comunión con Dios, porque, porque a veces nuestra comunión es más con los líderes o con los pastores o con los diáconos o con otros líderes, o a veces estamos más idolatrando un servicio dentro del pueblo de Dios, como la alabanza, como yo que sé, como el trabajo que a veces uno hace en las calles con los pobres, de llevarle una olla de comida, y muchas veces pierde lo esencial, que es la comunión con Dios. Muchas veces dejamos nuestra comunión con Dios por los servicios que hacemos para las personas, pero Dios sí nos pide servicios que hagamos para las personas, pero que no olvidemos lo esencial, lo primordial, que es nuestra comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y que realmente podamos meditar en la palabra de Dios, que podamos orar, que podamos estudiar, que podamos indagar, que podamos investigar. Y cuando lo hagamos desde el principio. Génesis es principio. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, principios para con el Creador. En todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos que tener principio para estudiar la palabra de Dios, principio para que la palabra de Dios nos ministre, principio para que la palabra de Dios nos abra el corazón y nos diga: aquí mi palabra dice el Señor tal cosa, y ahí en ese rinconcito de tu vida está medio tenue. Mi manifestación en ciertos rinconcitos de tu vida está muy tenue. No me estás dejando hacer mi obra en tu vida, hermano, hermana, porque en ciertas cosas a veces como que lo dejamos a Dios actuar en nuestra vida, y en ciertas otras cosas no, porque nos parece como que déjame hacer un poquito del mundo y un poquito de vos. ¿Somos todo para Dios o somos todo para el mundo? No hay para con Dios un poquito para Dios y otro poquito para el mundo. Y eso es lo que está pasando en el mundo con el pueblo de Dios. En vez de ser sal y luz, en vez de ser ejemplo, mayormente delante de Dios, porque delante de las personas podemos esconder muchas cosas delante de las personas, pero delante de Dios, o de Elohim, como se dice en hebreo, no lo escondemos, no podemos esconder nada. Así que bueno, hermanos y hermanas en la fe, y aquellos que realmente anhelan en su corazón tener un encuentro con el Creador, con el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, y que le buscan de forma afanosa y con deseo de tener un encuentro con el Creador de los cielos y de la tierra. Y ese encuentro se puede dar nada más y nada menos que a través de su Hijo Yeshua, como se dice en hebreo. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, el Hijo del Padre, que derramó su vida por cada uno de nosotros para que nosotros no nos perdamos en este mundo, lleno de aventuras inciertas, lleno de aventuras de placeres momentáneos, las riquezas, los grandes logros, los grandes trabajos, la desatención,
a lo primordial que Dios quiere que nosotros tengamos con Él como nuestro Creador, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de los mares, de las aves, de los seres humanos, las montañas, los lagos, las playas, los ríos. Él es el Creador de todas las cosas. Y nosotros somos su creación. Y si tú, que todavía no eres un hijo de Dios, eres nada más que una simple creación de Dios, pero mañana o dentro de un rato quieres tú ser un hijo de Dios, dile a Dios, Dios o Jehová o Elohim, quiero ser tu hijo, quiero conocerte. Y dile, en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Porque como dice tu palabra, nada más y nada menos que a través de su Hijo Jesucristo, aquellos que hoy no tienen a Dios como su Señor y Salvador, nada más y nada menos que solamente a través de Jesucristo pueden ser salvos, pueden encontrar el verdadero camino al Creador, a Dios, a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el pan que descendió del cielo, la luz que ilumina nuestro camino, la luz que ilumina nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento sin la iluminación de Dios a través de su palabra y de su espíritu de verdad, no podemos entender y comprender cómo es que vamos caminando por este mundo sin encontrar tropiezo. Porque en este mundo encontramos tropiezo, miles a lo largo de los años que vivimos. Pero Dios quiere una plena comunión con cada uno de nosotros, sus criaturas, que fuimos hechos a la imagen de Dios. No somos Dios, pero fuimos hechos a la imagen de Dios. Él nos creó a cada uno de nosotros, nos creó siendo perfectos, pero el ser humano siempre, por todos los medios, ha buscado una forma u otra de alejarse de esa perfección que Dios quiere para nosotros, porque es más dulce lo malo que lo bueno. Y eso es lo que pasa. Es más dulce lo malo para el ser humano que lo bueno. Y después así nos va en la vida, porque encontramos todo tipo de tropiezo y después lo primero que hacemos que decimos, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y no tiene la culpa Dios de lo que nos pasa a nosotros. Es como un padre le da consejo a sus hijos, a sus nietos, una madre le da consejo a sus hijos, una madre de una hija le da consejo a sus nietas, a sus nietos. Pero ellos le dieron esos consejos buenos, pero ellos después tomaron su propia decisión. Y en muchos padres y madres y abuelos le dieron consejos a sus hijos y a sus nietos y le fue mal en la vida, porque tomaron sus propias decisiones después que crecieron. Y la culpa es de esos padres, o de esos abuelos, o de algún tutor. No, la culpa son de ellos, porque ellos después tomaron su propia decisión. Pero esos padres y esos abuelos le dieron buenos consejos. Y así es Dios también con nosotros como su creación. Dios nos da grandes y buenos y maravillosos consejos. Después, si nosotros lo ponemos por obra, es problema de nosotros. Pero Dios nos abrió el entendimiento y nos dijo, mira que el principio es dulce y el final es amargo de las consecuencias de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de lo que sembramos en esta tierra. Sembramos buena semilla, recogeremos buenos frutos. Sembramos mala semilla, recogeremos viento y tempestad en nuestras vidas. Viento y tempestad en nuestras vidas, en lo físico y en lo espiritual.
y no nos va a ir bien para nada. Así que bueno, hay algunos versículos que quisiera leer en cuanto a la idolatría, tanto como para el pueblo de Dios como para aquellos que quizás son católicos o tienen otro tipo de religiones, como las religiones que adoran a las imágenes, adoran obras de piedra, cuadros pintados, caravanas, fetiches, colgantes, crucecitas y tantas otras cosas más que tienen como amuletos el ser humano, pero que nada de eso les va a salvar en el momento de que tengamos la horca en el pescuezo, porque vamos a pagar grandes consecuencias y grandes daños va a causar en nuestras vidas por la idolatría y el paganismo que hay en el corazón del hombre, tanto como los que son cristianos como aquellos que no son cristianos. Así que bueno, voy a hacer una breve oración y paso a leer algunos versículos. Bendito Padre Celestial, te doy gracia en esta noche, te ruego por una gran bendición para mis hermanos, te ruego también una gran bendición para aquellos que quieren ser parte de tu pueblo, aquellos que verdaderamente quieren escapar de las ataduras del engaño del príncipe de este mundo, y que tu misericordia nos alcance y nos haga verdaderamente libres, porque Yeshua, tu Hijo, nos quiere hacer verdaderamente libres. Así que bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo, aquí estoy, seas tú hablando a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu de verdad, tu Espíritu Santo. Gracias por esta noche y por este día nuevo, como dice tu palabra, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Hoy estamos en un nuevo día. Gracias por tu Santo Espíritu y por tu palabra que nos revela de la forma como debemos vivir sobre este mundo en confusión. Amén y amén. Así que bueno, quería leerles Isaías 45, 20. Isaías 45:20 dice así: Reuníos y venid, reunámonos y venid, juntaos todos los que sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que levantan el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Vemos lo que dice en Isaías 45:20, que nos reunamos, que nos juntemos, sobrevivientes del mundo, de esta tierra, y que veamos que las obras de madera, las obras de oro, de marfil, de otras figuras como cuadros, son nada más que ídolos hechos por la mente del hombre, y otros por hacer negocios, porque esto es un gran negocio. Los dioses paganos, los cuadros y las estatuas y todas esas cosas son obras de hombre, que por un lado son idolatría, por otro lado son negocios, generan mucha plata. Y si uno le dice que eso no es nada, es una basura, un cuadro con Jesucristo, un cuadro con la Virgen fulana y un cuadro con el Papa o con el cura San Sultán y San Mengano, es nada más que un cuadro.
que no sirve para nada porque ese cuadro no puede caminar, está colgado en una pared, no respira, no huele, no oye, no puede hacer nada por el ser humano. Tiene que ser levantado por el ser humano para poderlo mover de un lado hacia otro tenemos que levantarlo. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo no movemos esas cosas, ellos por sí solos no se pueden mover, no pueden hacer nada. Eso es idolatría. Estamos adorando lo que no es el verdadero Dios de dioses, Señor de señores. Y después dice en Gálatas 3:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. En otros tiempos nosotros servíamos a los deseos de la vagancia de nuestra mente, de nuestra naturaleza inconstante, que no tenía una verdadera orientación a través de la persona de Dios, a través de Jesucristo o de Yeshua, como se dice. ¿Por qué? Porque estábamos en este mundo sin control, sin timón, estábamos a la deriva, no tenía sentido en nuestras vidas. Y por eso dice que lo que nosotros hacíamos en otro tiempo, ya no lo hagamos hoy, porque son solamente ídolos. No hagamos de los pastores ídolos, no hagamos de los maestros ídolos, no hagamos de los hermanos ídolos. No endiosemos los grupitos dentro de la congregación, porque eso nos lleva muchas veces a dejar otros ciertos hermanos que capaz que no se juntan en el grupito porque parecen como que no encajan, porque en la forma que muchas veces ese grupito se mueve, se parece como que se mueve en el cielo, y esa otra personita que está ahí como que no sabe para dónde agarrar, dice: no, esto está muy alto, yo mira dónde estoy, acá abajo, yo cómo me voy a encajar dentro de este grupito si esto parece que vuelan en el cielo y yo estoy acá en la tierra. Y muchas veces eso hace que nosotros hagamos de que otros hermanos nuevitos o hermanos tiernos en la fe no se junten con nosotros, porque parece que nosotros somos demasiado encumbrados y los demás andan por allá abajo. Hagamos que esos grupitos se deshagan y haya una sola unidad dentro del pueblo de Dios. Porque cuando estemos en la presencia de Dios y que Yeshua o Jesús venga por su pueblo, dice que no va a venir por las iglesias, va a venir por un pueblo, por un remanente. ¿Qué es un remanente? No es las denominaciones, es un remanente. Así que bueno, eso es lo que dice Gálatas 3:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Son estatuas, son imagen, son palos, son oro, son piedra, son yeso, nada más, basura. Las imágenes son basura, que no pueden hacer nada por el ser humano. Después dice Apocalipsis 9:20, dice así, Apocalipsis 9:20, y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar,
y no se arrepintieron de sus abominaciones, de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y ahí vemos las imágenes entran en el mundo de la hechicería, de las macumbas. Tú que estás en una macumba, tú que estás en una terrera o como le llamen ustedes, acuérdate que vas a ser condenado. Dios te da dos decisiones, una ser salvo o la otra ser condenado. No es porque Dios le plazca condenar al ser humano, sino porque el ser humano en sí se condena a sí mismo. Porque Dios nos da un buen consejo. Este es el buen consejo y este es el mal consejo que te da el príncipe de este mundo a través de la hechicería, de las macumbas, de las imágenes de palo, de piedra, de yeso, las fornicaciones, los hurtos, los ladrones. No serán salvos. Por más que digan, sí, yo creo en Dios, pero ¿cuál es ese Dios que avala que la hechicería, que la idolatría, que la adoración a las imágenes y que los hurtos sean del agrado de Dios? No. Dios no le agrada ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los que leen el horóscopo. No. A Dios no le agrada ese tipo de persona que insiste hacer creerse a sí mismo como que está en el camino correcto, como que está creyendo en el Dios correcto, pero en sí, Dios dice, pero no es ahí en donde estoy yo. Yo estoy en donde está la verdad, en donde está mi justicia, en donde está mi misericordia, en donde está mi restauración, para toda la humanidad, no para algunos, pero muchos deciden seguir por este camino. Por el camino de la rapiña, por el camino de la hechicería, por el camino de la idolatría, por el camino de los hurtos, por el camino de perversidad, con todos los nombres que les pongamos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios es santo. Y nadie que se presente delante de Dios sin haber confesado sus pecados delante de Jesucristo, de Yeshua, y decirle, Señor, perdóname porque soy un santo que ocasionalmente peco. Los que son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios pueden decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo. Y hoy quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador y quiero ser libre de esta idolatría, quiero ser libre de la hechicería, quiero ser libre de los horóscopos y las cartas y otras cosas que andan por ahí ofreciéndote como que si fueran Dios, solucionándote la vida cuando ni aún la propia vida de ellos pueden solucionar. Es el engaño más grande que puede estar recibiendo el ser humano, creyendo muchas veces esos que te dicen, sí, porque te vamos a solucionar la vida, porque te vamos a leer la mano y porque te vamos a hacer un par de pases y un par de santiguados y te vamos a solucionar todo. Y si vos ves las casas de ellos, son unas taperas. ¿Y? Que primero solucionen sus propias vidas. Vos ves los que hacen las macumbas y todo eso, las caras de ellos, parecen muertos que caminan. Que solucionan primero su rostro, la alegría en su rostro, en sus ojos, en su gozo, porque son muertos que caminan, no le salen ni una sonrisa. Y sí, porque somos de la magia fulano y de la magia sultano, es el mismo perro con distinto collar. Es el mismo pozo de oscuridad que te lleva Satanás, el príncipe de este mundo. Tú que no tienes a Jesús en tu corazón, te está arrastrando Satanás a las tinieblas, al lugar de oscuridad, al lugar de perdición,
ahí en donde será el lloro y el crujir de dientes. Déjame decirte algo. Dios no quiere la condenación del ser humano, pero no te condenes a ti mismo, porque cuando desobedecemos a Dios, nos condenamos nosotros a nosotros mismos. No es que Dios nos condene, es que Dios nos puso el camino que hay luz y hay otro camino de oscuridad, un camino de luz, de revelación de Dios, porque Dios se revela al hombre a través de su Hijo Yeshua o Jesucristo, se revela a través de su palabra, se revela a través de su Espíritu de verdad, y hay un camino de oscuridad que revela toda la ignorancia y la idolatría y la perversidad del príncipe de este mundo, porque este mundo está comandado por el príncipe de este mundo, por Satanás y todos los ángeles caídos. Entonces muchas veces en esos lugares que te ofrecen el agua y la rosita y el aceite de acá y que te vamos a solucionar la vida y que la religión te va a solucionar la vida, y nada que ver, son puras mentiras. Y si quieres que hablemos en algún momento al respecto de esas cosas, las podemos hablar, me mandas un mensaje y la podemos hablar, porque Dios quiere que salgamos de ese espíritu de ignorancia y de ese espíritu de mentira que nos está mintiendo a todos los seres humanos. Y el ser humano cree más en la mentira como verdad y no en la verdad como verdad. Y ese espíritu de mentira parece verdad, disfrazado de verdad, pero es una gran mentira. El catolicismo, con todas sus imágenes y el sol y la Virgen María y los cuadros y San Fulano y San Sultano, esos son todo mentiras. Satanás le está mintiendo al mundo entero de que el catolicismo y las imágenes que el catolicismo venera les va a llevar a la salvación, les va a llevar a la condenación. Otras religiones les va a llevar a la condenación. Y recordemos de que Dios no es una religión, es una relación. Muchas bendiciones para todos. Espero de que si tienen preguntas o compartir el video, compártanlo. Sigamos adelante creyendo que Dios es único a través de su Hijo Jesucristo para salvar a todo aquel que en Él cree. Y no te pierdas, porque si te pierdes no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque Él todos los días nos está hablando y nos está advirtiendo que por donde vamos no es el camino correcto. Jesús o Yeshua es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Elohim, Dios el Padre, si no es a través de Yeshua para llegar a Dios el Padre. Muchas bendiciones y un buen descanso para todos los hermanos y aquellos que han de ser parte del pueblo de los escogidos del Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Bendición, hermanos.